¿Me escuchan? Sí, sí. Ya, muy bien. Vamos a esperar a ver cuántos hay. Hay 14 que están en estos momentos, ya ingresaron a la clase. Vamos a esperar un poquito más, para unos 2 minutos, para ver si se suman más alumnos y poder proceder con la clase. La clase de hoy día va a tratar sobre diseño en compresión, ¿ok? Así que la idea, como la clase pasada, vamos a hacer un tramo de, yo creo, de un poco más de 40 minutos, porque la vez pasada no se nos cayó a los 40 minutos, así que vamos a tratar de hacer un tramo de 1 hora, de ahí vamos a parar unos 10, 15 minutos y después retomamos con la segunda parte de la clase, ¿ya? Esta clase de diseño en compresión tiene dos partes, ¿ya? Hoy día vamos a cubrir básicamente todo lo que son los modos de falla asociados al diseño en compresión, y la clase siguiente nos enfocamos más en las disposiciones del código, pero obviamente una vez que ya entiendan cómo son los modos de falla, van a poder entender de mejor manera cuáles son las disposiciones que pone el código al respecto, ¿ya? Voy a partir entonces, voy a poner ahí en el chat, medio cortado me decía alguien, pero me dice ahora sí. Ya, vamos entonces a compartir la pantalla. Ya. Vamos a partir entonces. Esta es la clase número 4. Una cosa antes de partir respecto a lo que es la tarea. Bueno, por error estaba la tarea en el Canvas publicada como que la fecha de entrega era el 31 de marzo, y eso no es correcto. La entrega es el otro lunes 6. Me la tienen que mandar por email. Un compañero de ustedes ya me envió la tarea, así que en la medida que la vayan teniendo lista, la pueden enviar nomás, ¿ya? La segunda tarea, no me acuerdo muy bien para cuándo está la fecha, me parece para el 23 o algo así, de marzo, es para la planilla de diseño en compresión, que sería lo que vamos a cubrir en esta clase y la clase siguiente, ¿ya? Y obviamente el jueves la idea es que nuevamente tengan ayudantía con José Tomás, y él obviamente partiría con una ayudantía enfocada en el tema de diseño en compresión. Entonces, la idea de esta clase sería que puedan terminar la clase entendiendo cómo se diseñan elementos en compresión, ya sea por el método ASD como por el método LRFD. Recuerden que ASD lo entendemos como el método de la resistencia admisible. Soy súper majadero con eso, porque les pasa que terminan el curso y empiezan a decir que es el método de la tensión admisible, y no es correcto, ¿ya? Y la idea también, obviamente, es que nosotros vamos a aprender a diseñar elementos en compresión en base a lo que es el código ISC 360 del 2016. Entonces, la idea es que entiendan las disposiciones del capítulo E, que es lo que cubre en el fondo el diseño de compresión en ese código. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están sometidos a compresión? Bueno, son más o menos los mismos elementos que vimos en la clase que están sometidos a tracción. Porque, por ejemplo, como la carga sísmica es cíclica, siempre el elemento que cuando decimos está actuando en una dirección está en compresión, cuando está actuando en la dirección contraria va a estar en tracción, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a encontrar que las columnas, así como pueden estar en tracción, también pueden estar en compresión. Y lo mismo pasa con las riostras, tanto verticales como horizontales, también van a ser elementos que trabajan en compresión. Cuando vimos el tema del enrejado, ¿se acuerdan que yo les había explicado por qué se ponían las diagonales de cierta forma y todo, que es para que los elementos trabajen en tracción? Pero inevitablemente, por ejemplo, los cordones superiores de los enrejados son elementos que trabajan en compresión, ¿ya? Y también potencialmente algún arrastramiento podría trabajar en compresión, depende de la configuración que le den, ¿ya? Y los puentes, por ejemplo, que son en arcos, todas las construcciones que hacían antiguamente los romanos, todas esas construcciones están pensadas en que todos los elementos trabajen solamente en compresión, ¿ya? Recuerden que, por ejemplo, si uno tiene un elemento de hormigón armado, uno quiere que efectivamente el elemento trabaje en compresión, a diferencia del caso cuando están en acero, que uno quiere que en esencia el elemento trabaje en tracción, ¿ya? Así que esos son dos enfoques distintos si ustedes están diseñando en tracción o en compresión. Veamos entonces cuáles son los modos de falla que podrían haber cuando estamos diseñando un elemento en compresión. Al igual que en tracción, lo que podría pasar es que fluya la sección bruta, ¿ya? Y si se acuerdan del diseño en tracción, la fluencia de la sección bruta viene dada por el producto entre la tensión mínima de fluencia, F sub Y, y el área bruta, que es A sub G, ¿ya? Esa sería como la condición idílica que uno buscaría alcanzar. O sea, si el elemento puede alcanzar a lo que se llama plastificarse en compresión, sería que alcanza su máxima capacidad, ¿ya? Pero vamos a ver que, a diferencia de los elementos en tracción, en compresión hay un fenómeno que se llama pandeo, ¿ya? Y que ese fenómeno de pandeo hace que esta carga de fluencia en realidad es muy difícil que se alcance,
y se van a alcanzar otros estados límites o modos de falla, que es el pandeo por flexión, o flexural buckling en inglés. Ese pandeo por flexión es el más típico, que es el que tienen ustedes si agarran una regla y la apretan, esa curvatura que tiene la regla, eso es lo que se conoce pandeo por flexión, ¿ya? Ojo con el término pandeo por flexión, no quiere decir que ustedes estén flectando el elemento y que producto de esa flexión se pandee, sino que ustedes están comprimiendo el elemento y producto de esa compresión se pandea, ¿ya? Entonces, hay como un nombre que es un poco engañador, ¿ya? Porque vamos a ver cuando diseñemos en flexión que igual hay modos de falla de pandeo, pero este pandeo por flexión es un pandeo debido a la compresión del elemento. Después tenemos un pandeo torsional, ¿ya? Es un poco raro, ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Pero si ustedes comprimen un elemento, podría ser que en vez que tender a flectarse, ese elemento tienda a torcerse, ¿ya? Y les voy a mostrar un video súper bueno en YouTube que muestra este fenómeno de pandeo torsional y que básicamente no es más ni menos que si yo comprimo el elemento, este se tiende a torsionar. Después, el otro modo de falla se llama pandeo flexotorsional y no es ni más ni menos que los dos fenómenos anteriores ocurran simultáneamente, es decir, que se flecte al mismo tiempo que se torsione, ¿ya? Y ese se llama pandeo flexotorsional. Y hay un último fenómeno de pandeo que vamos a ver, que es un posible método de falla, un modo de falla que también que podría ocurrir, que es lo que se llama pandeo local, ¿ya? Vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros tenemos una sección doble T, y las alas, por ejemplo, son muy delgaditas. Cuando digo muy delgaditas me refiero a que su espesor es muy pequeño en comparación, por ejemplo, a su ancho. Lo que puede pasar es que cuando está actuando la carga de compresión, como un todo, la sección no se pandee, pero el ala tiende a pandearse localmente, o podría pasar eso lo mismo con el alma, ¿ya? Entonces vamos a ver que también existe la posibilidad que el elemento falle de manera local sin que, por ejemplo, se pandee globalmente, ¿ya? Entonces, lo que quiero de esta clase que entiendan es cómo funcionan cada uno de estos 4 modos de pandeo y cuáles son los factores que influyen en que esta condición de estado límite se dé o no se dé. Entonces, si es que les muestro ahí una imagen, no sé si se entiende mucho, a través de los videos yo creo que va a ser más claro. Vemos que si nosotros agarramos un elemento, acuérdense que cuando hablamos de modos de falla en compresión, estoy hablando de que yo estoy solamente aplicando una carga de compresión en el elemento, ¿ya? No estoy flectándolo, no estoy aplicando una fuerza de corte, solo una compresión pura. Entonces, si yo solo comprimo el elemento, vamos a tener que este elemento podría tender a flectarse, ¿ya? Siempre lo va a hacer respecto a el eje con el módulo de inercia, bien digo, menor, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero puede este elemento tender a flectarse, ¿ya? Y eso sería el flexural buckling. Puede este elemento tender a torcerse, como se trata de mostrar en esta imagen, que es lo que sería el torsional buckling. Pueden ocurrir estos dos fenómenos a la misma vez, o puede ocurrir que debido a esa carga no se flecte como un todo, no se torsione, pero por ejemplo se tiende a pandear las alas del elemento porque son muy delgadas respecto al ancho que tiene. ¿Ok? Acuérdense que a medida que no vayan entendiendo algo, tengan alguna consulta, quieren que repase algo, es bueno que me lo vayan diciendo, ¿ya? Entonces partamos por el pandeo por flexión, ¿ya? Acá les trato de dejar si funciona bien esto, les voy a tratar de mostrar un video en YouTube. ¿Se ve el video en YouTube o no? No. No, ya, espérate, tengo que compartir esa pantalla, dame un segundo. Deja ir acá a compartir la pantalla y tendría que ser, acá está. No, este de acá. Ya, ¿se ve ahora? Ahí sí se ve, profe. Ya, ahí va. Entonces vamos a ver un video que trata de mostrar cómo es este fenómeno de pandeo. Es una serie de videos súper buenos que de ahí pueden entrar a estos Materials Lab online. Ya, lo que están haciendo en el fondo es que van a ensayar a pandeo un elemento de acero y ahí les muestran que es un elemento de 1,5 metros de largo y estas son las secciones que le muestran, ¿ya? Si ustedes ven, es más alta que ancha la sección. Eso lo hacen adrede para que se tienda a pandear hacia uno de los dos lados, ¿ya? Y la idea obviamente son dimensiones bien chiquititas para que obviamente se vea este fenómeno de pandeo, porque si la sección es muy grande, de espesor, de espesor importante, se requiere mucha fuerza para pandearlo y no se alcanza a ver el fenómeno,
length has been chosen such that failure is dominated by buckling instability. This is primarily a geometric effect. The loading diagram shows a purely axial compressive force evenly applied to both ends of the specimen. Dice entonces en el fondo que la forma en que ellos están haciendo el ensayo es tal que ambos extremos están simplemente apoyados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir simplemente apoyados? Que permiten el giro en ambos extremos. ¿Ya? Y obviamente el extremo superior tiene que permitir obviamente el desplazamiento del elemento para que se pueda cortar y tender a pandear. Alguien me está preguntando si le puedo subir el volumen. Sabéis que traté de subirlo al máximo el volumen, es lo máximo que se... A ver, no sé si ahí se alcanzará a escuchar un poco más. ¿Ya? Si es que no, de ahí pueden ver ustedes el video. Más que nada la idea es que vean el fenómeno más que se enfoquen tanto en el video, ¿ok? The testing rig is now starting to apply a compressive force to the specimen. We can see the top end displacing and the column begins to deflect sideways as a result of a structural instability, which is better known as buckling. The profile of the column as it buckles is theoretically a half sine wave, and it maintains this shape as it continues to deflect, until eventually material damage takes hold, which distorts the shape. This particular phenomenon is dominated by the elastic behavior, and material effects are secondary, but ultimately trigger failure. Ya, le voy a mostrar hasta ahí nomás porque después muestra todo esto, que la idea no es que vean este gráfico. Ya voy a retomar entonces la transparencia. Entonces, si ustedes ven, lo que se mostraba en ese ejemplo es, si es que yo agarro un elemento, ya el típico caso, lamentablemente no ando con una regla acá, pero es el ejemplo que les hago si la clase fuera presencial. Si ustedes agarran una regla y la comprimen, ¿no es cierto?, esa regla se tiende a pandear hacia un lado, a diferencia que si ustedes la trataran de tirar, en que obviamente el elemento no le va a pasar nada, ¿ya? Ese efecto de que el elemento, al aplicar una fuerza de compresión, se flecta respecto a su eje menor, es lo que se llama pandeo por flexión, ¿ya? La teoría respecto al pandeo por flexión fue desarrollada por Leonhard Euler en 1744, ¿ya? Y dice básicamente que el pandeo por flexión corresponde a la deformación en flexión en el plano del eje principal menor, ¿ya? Dice de uno de los ejes principales, pero siempre del eje principal menor, que experimenta un elemento al ser sometido a compresión pura, ¿ya? Y ahí tienen ustedes el gráfico en que se aplica la fuerza P, esto se puede pandear hacia allá o hacia allá, y lo que es importante, si ustedes tienen ese elemento y lo empiezan a cargar, ese elemento no se va a pandear hasta que ustedes lleguen a una cierta carga, que a partir de esa carga, ese fenómeno de pandeo se empieza a producir, ¿ya? Es como si ustedes ven, si ustedes agarran la regla y la apretan muy despacito, no se va a pandear, ¿ya? Pero obviamente si la empiezan ya a apretar más fuerte, va a llegar un momento en que ya la regla ya está pandeada y empieza a generarse ese efecto. Entonces, hay una carga crítica a partir de la cual comienza este fenómeno de pandeo, y es lo que queremos un poco desarrollar en esta primera parte de la clase. Entonces, las hipótesis que usó este caballero para desarrollar el pandeo por flexión es primero asumir que el módulo de elasticidad en tracción y compresión es el mismo, que el material es isótropo y homogéneo, ya quiere decir que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones y que además a lo largo de todo el elemento las propiedades son las mismas, ¿ya? Que la carga es concéntrica, ya es decir, no tenemos ningún efecto de excentricidad, que inicialmente la columna está perfectamente recta, o el elemento, que él desarrolló la hipótesis cuando los extremos están simplemente apoyados, ya como el ejemplo del ensayo que vimos, esa es la hipótesis que desarrolló él, pero vamos a ver que hay una forma de extrapolar a cualquier condición de borde del elemento, pero la hipótesis, la teoría está desarrollada para simple apoyo en los extremos, ¿ya? Y obviamente no asume que hay efectos ni de torsión ni de pandeo local. Y tampoco asume que hay tensiones residuales, y por último vamos a ver que asume que hay pequeñas deformaciones. Entonces, en base a todas estas hipótesis, que no en todos los casos se cumple, por ejemplo, las tensiones residuales, nosotros sabemos de la primera clase, que fue un poco de una clase que ustedes tenían que leer, cuando uno hace los perfiles, por ejemplo, plegados en frío, ya en que ustedes tienen una plancha, por ejemplo, y la doblan para hacer, por ejemplo, un perfil ángulo. Al transformar esa plancha así en un perfil ángulo, obviamente en esta intersección se tiene que plastificar el elemento para quedar deformada. Entonces ahí hay tensiones residuales, ¿ya? Así que esta hipótesis de que no hay tensiones residuales no es muy cierta, y vamos a ver de qué manera el código toma en cuenta estas hipótesis no correctas, ¿ya? Pero sigamos con esa, asumiendo que esas hipótesis son correctas.
Entonces lo que trata de calcular Euler es cuál es la carga crítica a partir de la cual comienza este fenómeno de pandeo en un elemento sometido a compresión. Entonces, supongan ustedes que tienen acá una columna de largo L, en que le aplican una carga P, asuman que la variable X representa la variable que se mueve a lo largo del eje longitudinal de la columna, y supongan que este elemento tiene un módulo de elasticidad E, un área A y un momento de inercia I. Y vamos a llamar delta al desplazamiento que tiene transversal esta columna en cualquier punto, ¿ya? Yo no sé si ustedes se acuerdan de su curso, puede haber sido de análisis estructural o de mecánica de sólidos, en las que se definía que la segunda derivada del desplazamiento lateral respecto a la variable X. ¿Alguien me podría decir a qué corresponde este término? ¿A qué corresponde la segunda derivada de delta respecto a X? Un momento. A ver, no. ¿Qué podría ser? La curvatura. Muy bien, Tomás Barra. Corresponde a la curvatura del elemento, ¿ya? Es decir, recuérdense de cuando uno veía las funciones de la derivada. Si ustedes tienen la derivada de una función, por ejemplo, la derivada de delta respecto a x, ¿qué está representando? Está representando cómo cambia delta a medida que avanzo en x, ¿no es cierto? O viene siendo un poco la tangente a esta curva. ¿Y qué vendría siendo entonces la derivada de delta respecto a x? Vendría siendo... Ya, al tiro, me están preguntando respecto a la inercia. Dame un segundito, Tomás, para terminar de explicar esto y voy a ese punto. En el fondo, lo que representa entonces la segunda derivada de delta respecto a x es cómo varía la primera derivada respecto a x. Es decir, cómo varía la tangente a medida que avanzo en x. Y esa derivada, o sea, esa variación de la tangente efectivamente corresponde a la curvatura. ¿Ya? Deja ir un poco a las preguntas que tengo. Ya. La inercia, buena pregunta. La inercia, ustedes saben que un elemento va a tener dos inercias respecto a cada uno de los ejes principales. Entonces, cuando yo le voy a decir a José Tomás que para la clase de este martes les enseña a calcular las inercias, pero a ustedes la inercia que les importaría en ese caso es la inercia que hace que el perfil gire respecto a un eje que sale de la pantalla, ¿ya? Es decir, la inercia en este sentido respecto a un eje que va en ese sentido, ¿ya? Después, si quieren, pueden ver cuando vean ejemplos, van a poder entender más claro cuál es la inercia que importa. Pero no es cualquier inercia, es la inercia respecto al eje al cual ustedes están viendo el fenómeno del desplazamiento lateral. Entonces, la expresión general dice que la curvatura de una sección, ¿ya?, es igual al momento partido por EI, multiplicado por un término que es 1 más la primera derivada de la función respecto a x al cuadrado, y todo eso a la 3 medios, ¿ya? Esa es una expresión que si ustedes van a cualquier libro de probablemente mecánica de sólido o análisis estructural, les va a aparecer esta expresión. Quizás esta expresión no le es tan conocida porque en general cuando uno asume pequeñas deformaciones, uno asume que este término es muy pequeño. Por lo tanto, si este término es muy pequeño, al cuadrado es más pequeño aún. Y 1 más algo muy pequeño es muy cercano a 1, y 1 elevado a 3 medios es básicamente 1. Entonces, en general, cuando uno asume pequeñas deformaciones, uno puede despreciar esta parte de la ecuación y decir simplemente la expresión que quizás es más conocida para ustedes, que la curvatura de un elemento es igual a m partido por EI. ¿Ok? Esa es la hipótesis entonces con la que parte Euler para poder desarrollar toda su teoría. La curvatura de un elemento es igual al momento, a la variación del momento, respecto a la variable x, o sea, hay que evaluarla en cada punto para saber cuál es el desplazamiento, partido por el módulo de elasticidad y el momento de inercia que vimos que tiene que ser respecto a un eje que sale del plano de la pantalla. Ahora, vemos entonces que tenemos que ver cuál es el momento que está actuando sobre esta pieza, ¿ya? Nosotros, ¿se acuerdan cuando vimos los efectos de segundo orden? Si nosotros tenemos una carga axial P, nosotros sabemos que en cualquier punto de esta sección, el momento que está actuando es simplemente P por delta. Entonces, ese es el momento que está actuando en esta pieza en cualquier punto, debido obviamente cuando se está generando esta curvatura. Por lo tanto, si vamos a la ecuación anterior, vamos a reemplazar el momento por P por delta, y vamos a dejar todo hacia un lado. Entonces tenemos que la curvatura es igual a menos el momento, que ahora es P por delta, partido por EI.
y eso es igual a 0. Esto viene siendo una ecuación diferencial de segundo orden, ¿ya? Yo no sé si se acuerdan mucho ustedes cómo resolver esa ecuación, pero en particular la resolución de esta ecuación de acá viene dado por una constante por el seno de otra constante por x más b, que es otra constante, por el coseno del mismo argumento, ¿ya? Esta es la ecuación, esta es la solución típica de esta ecuación diferencial. Y si ustedes reemplazan estas variables en la ecuación, van a obtener que k, que es la constante que va dentro del seno y del coseno, del argumento del seno y del coseno, viene dado por la raíz cuadrada de lo que acompaña a la variable que está, a la variable del problema. En este caso sería la raíz de p partido por ei. Entonces, veamos cuáles son las condiciones de borde de este problema. Lo primero que nosotros sabemos, ¿por qué estoy calculando las condiciones de borde? Porque en el fondo quiero saber, ya sé cuánto vale K, quiero saber cuánto vale A y cuánto vale B para tener la solución completa a esta ecuación diferencial. Acuérdense que cuando uno tenía una ecuación diferencial, para encontrar los valores de la constante, uno imponía las condiciones de borde. En este caso, la primera condición de borde es que yo sé que cuando X vale 0, al comienzo, esto no se puede desplazar lateralmente, porque esa es la condición del apoyo fijo ahí. Por lo tanto, si delta vale 0, si en delta, o sea, en x igual a 0, delta vale 0, eso automáticamente me da que b vale 0. ¿Ok? Y por otra parte, yo sé también que la deformación en L también tiene que ser 0. Por lo tanto, si yo planteo esta ecuación de acá, voy a tener que A por el seno de K por L tiene que ser igual a 0. Para que esto sea igual a 0 hay dos opciones. Una es que A valga 0 y la otra es que el seno de K por L valga 0, ¿no es cierto? Que A valga 0 es una solución trivial, porque sería simplemente si A y B valen 0, tendríamos que la solución es simplemente 0, que obviamente es una solución que cumple las condiciones de borde y que soluciona la ecuación, pero es una solución trivial que no nos interesa. Por lo tanto, lo que nos interesa en la solución es aquella que hace que el seno de K por L sea igual a 0. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero el seno vale 0 en pi, 2pi, 3pi, etc. Entonces, esto se va a hacer igual a 0 cuando K por L sea igual a un factor o un número natural por pi, ¿ya? O dicho de otra forma, cuando K sea igual a pi partido por L. Por lo tanto, finalmente, la carga crítica de Euler me va a quedar condicionada me va a quedar dada por E, que es el módulo de elasticidad, el momento de inercia, y me queda el cuadrado de pi partido por L, que es el valor de K al cuadrado, es decir, pi cuadrado partido por L cuadrado. Es decir, esta viene siendo la carga a partir de la cual se comienza a generar este fenómeno de pandeo en el elemento. ¿Ok? Es decir, si yo tengo un elemento, ya, de nuevo, ¿qué es el PCR? El PCR corresponde a la carga crítica a partir de la cual comienza el fenómeno de pandeo. ¿Ok? Es decir, si es que yo tengo un elemento sometido a compresión, ¿ok? Si la carga es muy chiquitita, ese elemento no se va a pandear, ¿ok? ¿A partir de cuándo se va a pandear? Es decir, ¿cuándo se va a comenzar a flectar así? Va a ser cuando la carga alcance este valor crítico, ¿ya? Y si ustedes ven, este valor crítico depende del tipo de material que estén usando, de las propiedades geométricas de la sección y del largo que tiene el elemento, ¿ok? Entonces, la carga crítica de Euler corresponde a aquella carga a partir de la cual comienza a ocurrir el fenómeno de pandeo en un elemento sometido a compresión. Si ustedes ven, esta carga depende directamente proporcional de la inercia del elemento. Es decir, mientras mayor sea la inercia del elemento, más difícil es pandearlo. O dicho de otra manera, mientras menor sea la inercia del elemento, más fácil va a pandearlo. O si le quieren dar una tercera vuelta, quiere decir que el elemento se va a tender a pandear primero hacia donde tenga la inercia más chica. ¿Ok? Por lo tanto, por eso pasa que si ustedes tienen la regla, típico las reglas son muy delgaditas, pero son más o menos anchas.
Entonces, si ustedes apretan esa regla se tiende a pandear así y no a pandear así, porque obviamente el momento de inercia en una dirección es mucho más grande que la dirección contraria, ¿ya? Entonces, siempre el elemento se va a tender a pandear hacia donde tiene el menor momento de inercia. Otra conclusión que podemos sacar de esta ecuación es que es inversamente proporcional al largo. Es decir, mientras más largo es el elemento, más chica va a ser la carga de pandeo crítico. Es decir, se va a tender a pandear con una carga cada vez más chica. O voy a tener que aplicar menos carga para pandearlo, ¿ya? Entonces, por eso es importante, ahí van a ver que el código les limita que la longitud del elemento a compresión no sea mayor a 200, o sea, la esbeltez de un elemento a compresión no sea mayor a 200. Eso viene porque si no el elemento tiende a pandearse de manera muy fácil, ¿ya? Entonces, es proporcional a la inercia, es decir, se pandea respecto a la inercia menor, es inversamente proporcional al largo, es decir, mientras más largo el elemento, más fácil pandearlo. Y otra cosa que vemos es que depende del módulo de elasticidad, es decir, depende si es acero, si es aluminio, si es hormigón, si es madera, pero no depende de la tensión de fluencia. Por lo tanto, da lo mismo la calidad del acero, ¿ya? Es decir, una columna de acero A36 se va a pandear a la misma carga de una columna, de la misma columna obviamente, de por ejemplo un acero A992, ¿ya? En que uno tiene un FI de 36 KSI y el otro tiene dice que va a terminar en 10 minutos la clase. Si es que no pasa nada, seguimos, ¿ok? Y la otra tiene una tensión de fluencia de 58 KSI. Sin importar que los dos tienen distinta tensión de fluencia, ambos se van a pandear en el mismo momento. Ahora, lo que hace el código AISC es que en vez de plantear esto a través de una carga crítica P sub CR, lo plantea a través de una tensión crítica que le llama FCR, ¿ok? La única diferencia es que en vez de hablar de fuerza, lo divide por el área y habla de tensión, ¿ya? Plantea el problema a través de una tensión en vez que a través de una carga. Por lo tanto, si ustedes simplemente reescriben esta expresión dividida por A, no sé si ustedes se acuerdan que la definición del radio de giro es la raíz de la inercia partido por el área de la sección. Por lo tanto, si yo tengo I partido por A en esta expresión, eso es lo mismo que tener R al cuadrado. ¿Lo ven? Ese I partido por A es lo mismo que tener R al cuadrado. Entonces, el código, ¿cómo lo escribe? Arriba deja el E y el pi cuadrado, y ese R cuadrado que está en el numerador lo pasa dividiendo el denominador, y como está el L al cuadrado y el R al cuadrado, lo plantea como L partido por R al cuadrado. ¿Ok? Esto de acá no es ni más ni menos que replantear el problema, en vez que en función de una carga crítica, a través de una tensión crítica. Es decir, si la tensión en el elemento sobrepasa este valor, yo sé que se me va a pandear. ¿Ok? Y si vemos, depende de ahora, en vez que algo que es la inercia, depende de algo que se llama el radio de giro. ¿Ok? Que es algo que les va a hacer harto hincapié José Tomás en la ayudantía, porque básicamente el radio de giro es la propiedad que define la tendencia de un elemento a pandearse o no. ¿Ya? Es una propiedad súper importante. Y finalmente, entonces, uno puede escribir la resistencia nominal a pandeo por flexión, simplemente, acuérdense que le llama P sub n el código, va a ser simplemente esta tensión crítica por el área bruta de la sección. ¿Ok? Es decir, el pandeo por flexión no es ni más ni menos que la tensión crítica de Euler, que ya vimos cómo se deducía, multiplicada por el área bruta de la sección, y con eso ustedes pueden saber cuál es la carga o cuál es la resistencia que tiene el elemento para no pandearse, ¿ya? Obviamente nosotros cuando estamos diseñando un elemento no queremos que se nos pandee, ¿ya? Y donde la tensión crítica de pandeo viene dada por esta expresión de acá, que es E por pi al cuadrado partido por L partido por R al cuadrado. Este valor es importante que lo tengan súper en la cabeza cuando son ingenieros, porque aparece en diseño en hormigón, aparece en diseño en madera, aparece en diseño en acero. Es en el fondo un valor que está siempre presente cuando estamos diseñando cualquier tipo de elemento a compresión. ¿Cuáles eran los factores que afectan esta teoría? Exacto, PN, exacto, sí. PN, P sub N es igual a P sub CR, ¿ya?
obviamente nosotros hicimos este artifugio de expresarlo a través de una tensión crítica, pero básicamente sí, la resistencia nominal viene dado por la carga crítica de Euler, ¿ya? Lo que pasa es que vamos a ver ahora que vamos a hablar de los factores que influyen, que vamos a ver que la teoría de Euler no es tan precisa porque hay una serie de suposiciones que no se cumplen, ¿ya? Entonces, por eso es que lo expresamos de esa manera, porque después vamos a modificar cuál es el valor de ese FCR. Pero básicamente hasta el momento sí, P sub n es igual a P sub CR. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan esta teoría? Primero que los elementos sí tienen tensiones residuales, a diferencia de lo que se asume. Otra cosa es que el elemento puede incursionar en el rango inelástico. ¿Por qué? Porque como tiene tensiones residuales, yo no estoy asumiendo que el elemento parte de un estado de cero tensión. Ya va a partir con un cierto nivel de tensión, entonces a medida que yo voy aplicando la carga de compresión, puede que haga que alguna de las fibras de la sección incursionen en el rango inelástico, ¿ya? Y eso es algo que la teoría de Euler no cubre. Además, siempre hay imperfecciones del elemento, ya puede que no esté perfectamente alineado, como dice ahí, etcétera. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta al momento que estamos estimando cuál es la carga crítica que hace que se pandee un elemento en la realidad. Las cargas, además, pueden ser excéntricas. Acuérdense que la teoría de Euler asume que la carga es concéntrica. Además, también depende de las condiciones de borde. El problema de Euler es asumiendo que ambos extremos son simplemente apoyados, pero nosotros sabemos que podemos tener cualquier condición, podemos tener una columna que está empotrada abajo, que está suelta arriba, por ejemplo, sin ningún tipo de apoyo, etc. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Y además se pueden producir fenómenos de pandeo torsional y local que también los tenemos que explicar. Veamos qué pasa con las tensiones residuales. ¿De dónde derivan las tensiones residuales? Derivan de que, por ejemplo, cuando yo estoy fabricando un perfil laminado en caliente, yo ese perfil obviamente lo caliento, lo voy pasando por los rodillos, le doy la forma que quiero y después lo dejo enfriando, ¿ya? En general, si ese proceso de enfriamiento está bien hecho, lo que va a ocurrir es que las tensiones residuales van a ser mínimas, ¿ya? Pero de todos modos, ustedes saben que van a haber partes de esa sección que se van a tener a enfriar más rápido que otras. Las que están más hacia las esquinas o hacia afuera del elemento tienden a enfriarse antes que las que están más hacia el centro del elemento. Entonces, siempre nos van a quedar algunas tensiones residuales producto de este proceso de enfriamiento de un perfil laminado en caliente. De igual manera, si yo estoy haciendo un perfil soldado, por ejemplo, que son los perfiles doble T de Chile, lo que va a pasar en ese caso es que cuando yo aplico la soldadura, yo tiendo a calentar el elemento. Acuérdense que cuando uno aplica una soldadura, uno tiende a fundir el material base con el electrodo que está agregando, ¿ya? Entonces, ese calentamiento también después obviamente se enfría y produce una concentración de tensiones en esos elementos que obviamente son tensiones residuales. Y por último, está cuando ustedes tienen un perfil plegado en frío, que era lo que yo les decía. Supónganse que ustedes agarran una servilleta, esta es una plancha de acero y ustedes quieren hacer un ángulo. Los viejos lo que hacen simplemente es que agarran esto y lo doblan y lo dejan con la forma de un ángulo. Entonces, sí transforman una plancha en un ángulo plegado. Pero obviamente, para que esto quede deformado así, en donde se produce la zona de intersección del ala vertical con el horizontal, ahí se plastificó el elemento, ¿ya? Entonces, en ese caso, cuando ustedes tienen perfiles plegados en frío, estas tensiones residuales, el fenómeno de tensión residual es aún más grande, por eso le pongo un signo más para que hay que tomar mayor en cuenta este tipo de tensiones residuales cuando están trabajando con perfiles plegados en frío, ¿ya? Entonces, en general, por ejemplo, si ustedes tienen acá un perfil doble T, ustedes podrían tener perfectamente que si ustedes ven cuál es la distribución de tensiones residuales en la pieza, ustedes pueden tener que las esquinas pueden alcanzar a valores de tensiones residuales hasta del 50% de la tensión de fluencia, ¿ok? Y es importante saber que más allá que el elemento tenga tensiones residuales, si ustedes integran estas tensiones residuales respecto al área, ese valor tiene que ser cero, ¿ya? Si este valor no fuera cero, quiere decir que está sometido a una tensión en la dirección longitudinal y por lo tanto la sección estaría permanentemente o comprimiéndose o extendiéndose, ya acortándose o extendiéndose, cosa que obviamente no pasa porque está en equilibrio, ¿ya? Entonces se tiene que dar esta condición de que la integral de estas tensiones residuales sobre el área tiene que ser igual a cero. Pero ¿qué quiero que se queden en cuenta? Este es más o menos un diagrama de tensiones de una sección real, que ustedes pueden llegar a tensiones residuales que pueden llegar incluso
al 50% de la capacidad de afluencia. Es decir, si ustedes piensan, básicamente ustedes no tienen el 100% de la afluencia disponible en el elemento, tendrían solamente en esta fibra extrema el 50% de la capacidad disponible, ¿ya? Que es algo que obviamente hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasaría? Supongan que ustedes tienen un elemento con tensiones residuales, ¿ya? Por ejemplo, con tensiones residuales acá en los extremos, ¿ok? Que sería más o menos el caso de acá. Entonces, si ustedes agarran una barra, por ejemplo, y la someten solamente a compresión, acuérdense que acá estamos viendo un fenómeno solo de compresión. Si ustedes empiezan a comprimir esa barra, lo que va a empezar a pasar es que ese elemento, si ustedes grafican tensión versus deformación, se va a tender ese elemento, no sé si se va a cortar, si se corta les pido que paremos 10 minutos y retomamos, ¿ya? Pero por lo menos pareciera que sigue la clase. Si ustedes van aplicando esa carga de compresión, van a tener que la relación entre la tensión y la deformación de la sección va a ser lineal, ¿ok? Porque a medida que voy aplicando la carga, ninguna sección, ninguna parte de la sección, ninguna fibra de la sección todavía ha alcanzado la plastificación, ¿ya? Y teóricamente, si yo no tengo ninguna tensión residual, lo que yo voy a tener es que este gráfico va a seguir constante hasta que toda la pieza alcanza la tensión de fluencia. ¿No entienden? O sea, si yo cargo un elemento sin tensiones residuales, como toda la pieza va a estar inicialmente sin tensiones, yo obviamente voy a empezar a aplicar la fuerza de compresión